Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Seguimos con nuestras entrevistas de Neumo Güemes y hoy tenemos el enorme placer de poder estar con una persona fundamental para la neumonología y para la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es la doctora Betty Gil. Todos aquellos que son neumonólogos en la Argentina la conocen bien. Para quienes no la conocen, Betty es neumonóloga en Tucumán, en Concepción, y además en este momento todavía es la coordinadora de la sección de enfermedades intersticiales del MR, pero además hace un enorme trabajo como directora o coordinadora del Comité de Docencia e Investigación del MR. Y con Betty compartimos algunas preocupaciones, muchas diría yo, pero desde el punto de vista de la fibrosis pulmonar, una de las cosas de las que muchas veces tratamos de hablar y abordar es lo que se llama, eso, o hay una tendencia a llamar el control de los síntomas en los pacientes con enfermedades respiratorias graves y particularmente en lo que nosotros hacemos la fibrosis pulmonar idiopática o enfermedades intersticiales fibrosantes. Y por eso nos interesaba mucho en todo el grupo poder despejar algunas dudas, ella que tiene mucha experiencia y una perspectiva muy humanista en todo esto, poder preguntarle qué es lo que piensa de todo esto. Betty, gracias por estar. ¿Cómo estás? Hola Silvia, gracias a vos y gracias a todo el equipo de Neumo Güemes que trabajan incansablemente, muchísimo más en la pandemia me parece. Tratamos, Muchísimas gracias, sí, muy tratamos. presentes. ¿Mm? Muchísimas Eh, gracias por la presentación y sí, son temas que me inquietan mucho y a veces uno piensa de cómo puede hacer para heredarles, dejar el legado a las generaciones más jóvenes de esta mirada y abordaje humanístico de los pacientes con enfermedades crónicas. Bueno, en el caso que nos compete con la FPI, como querer transmitir, motivar a ese tipo de formación también. Creo que muchos lo tienen, pero Sí, pero tratar de justamente creo que la fibrosis pulmonar es un buen ejemplo porque todos tuvimos un gran entusiasmo, justificado creo, cuando empezamos a contar con las primeras drogas que podían quizás prolongar la supervivencia. Hoy sabemos que sí lo hacen los antifibróticos, pero la realidad es que los antifibróticos no mejoran los síntomas. Y lamentablemente cuando los pacientes llegan a nosotros, la mayor parte, aunque cada vez un poco menos, llegan muy sintomáticos. Esto quiere decir, Betty, que nosotros no vamos a poder hacer nada para mejorar los síntomas de los pacientes, que las drogas con las que contamos simplemente van a poder prolongar esa misma sobrevida con esa calidad de vida, pero que nosotros no vamos a ser capaces de mejorarlos. no, ciertamente que no. A ver, creo que muchos de los que asistimos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, aún antes de los antifibróticos, hacíamos esfuerzos eh, denodados para tratar de mejorar la calidad de vida, incluso cuando en momentos era poco lo que se hablaba o lo que se integraban diferentes acciones para entenderla la calidad de vida como algo muy holístico en este tipo de pacientes. Y como bien has dicho, la fibrosis pulmonar idiopática es casi como paradigmática, porque es crónica, porque indefectiblemente progresa, porque ahora con los antifibróticos podemos decir que el pronóstico puede ser por ahí más variable, porque realmente hemos notado que tienen efectos sobre la perspectiva de vida, pero no así sobre la percepción de calidad de vida de los pacientes. Y porque por ahí la percepción de la calidad de vida pasa por muchísimas otras cosas
que no están directamente relacionadas a la salud. Por eso nosotros, como para darnos claridad al momento de decir qué podemos y qué debemos hacer con estos pacientes, tratamos de ver, primero de tener claros los conceptos. El médico que asiste pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y otro tipo de enfermedades intersticiales u otro tipo de enfermedades crónicas y progresivas, debe tener conocimientos acabados de la enfermedad. Debe saber mucho de la enfermedad. Y debe tener claro qué significa calidad de vida. Porque la calidad de vida, si bien nosotros cuando teorizamos la vemos como un conjunto de percepciones y reacciones que el paciente tiene, sobre todo ante sus síntomas, también está rodeada de una serie de condimentos desde el país donde se vive y el sistema donde se vive y el sistema de salud, hasta considerar el estado financiero del paciente, su relación dentro del contexto familiar, los afectos dentro del contexto familiar, o sea que la calidad de vida es como un combo muy grande, pero que al momento nosotros de actuar tratamos realmente de decir, a ver, ¿qué de todos estos aspectos está en relación a la salud? Específicamente en el paciente con FPI, ¿qué de todos estos aspectos está en relación a que él se sienta lo mejor posible y sus reacciones y percepciones sean lo mejor posible, aún con la disnea, la tos, la fatiga muscular y el desacondicionamiento, y aún en contexto donde nosotros no podamos brindarle todo lo necesario para que él mejore la calidad de vida. ¿Se entiende? Pero que podemos hacer muchas cosas con los pacientes, además de poner todo nuestro esfuerzo para conseguir los antifibróticos, todo nuestro esfuerzo para apoyar las investigaciones que se están haciendo con otras drogas que pueden enlentecer la enfermedad, no minimizar, al contrario, usar todas las herramientas disponibles y según cada contexto, porque la Argentina es muy heterogénea, para poder brindarle calidad de vida al paciente. Mucho hemos logrado con los antifibróticos, sobre todo en lo que es hablar con el paciente en otros términos. Antes era, bueno, vos siempre lo decís y nosotros pensamos igual. Antes del avenimiento de los antifibróticos, nosotros no teníamos que brindarle a los pacientes. Y en ese gap que hubo desde que el Panther nos dice, ojo, ¿qué estamos haciendo con los corticoides, la N-acetilcisteína, la azatioprina? Hasta que nosotros hemos tenido en Argentina posibilidades de indicar los antifibróticos, la desazón era nuestra y a veces la convicción para transmitir ciertas pautas y herramientas de calidad de vida eran como más duras, como que teníamos que tener un buen entrenamiento. Miren, con respecto a eso, y aquí corto con esto que sí podemos ofrecer mucho, cuando yo estaba todavía dando clases en la facultad y en el posgrado, les decía a los estudiantes que hagan siempre el ejercicio de ser educadores, no solo de recibir educación, que hagan algún posgrado o alguna materia de docencia, de pedagogía, porque en la relación médico-paciente, para transmitir con convicción las herramientas, muchas, pocas, medianas, que tenemos para que el paciente las aferre, las haga propias a ese conocimiento y ese aprendizaje, necesitamos pedagogía para poder transmitirla. Y el maestro que más enseña es el que más convencido está del conocimiento que está transmitiendo.
Yo rescato de eso que vos decías, ¿no? De la dificultad de conseguir los medicamentos y siempre Paco Maglio decía que el trabajo de un médico no terminaba cuando uno hacía la receta, sino cuando el paciente tomaba la medicación, ¿no? Y varias de las cosas que vos dijiste respecto de las características que tiene la población de pacientes con fibrosis pulmonar, realmente son una carrera de obstáculos que hacen que también ahí se genere una cosa de inequidad muy importante. Yo siempre digo cuando hablo de este tema, nunca, nunca, desde que empezaron los antibióticos, a uno de mis pacientes le negaron la medicación. Pero claro, yo vivo en Buenos Aires, trabajo mayoritariamente con pacientes que tienen prepagas y además que tienen quizás un entorno familiar que los puede ayudar. El hecho de que los pacientes sean grandes, y muchos pacientes grandes, grande es el sinónimo de estar solo y de vivir de una jubilación, bueno, tenemos que ser conscientes de que lamentablemente ese paciente sin una apoyatura externa ni siquiera lo va a intentar, porque es una tarea titánica. A uno le cuesta mucho ponerse en el lugar de otro y creo que más pasan los años y uno va haciendo cada vez cosas más cómodas, si se quiere, o dejándolas incómodas, uno se aleja más de lo que es el mundo y de cuáles son las verdaderas posibilidades que tiene gente que vive en situaciones no necesariamente de extrema vulnerabilidad, simplemente que bueno, son viejos, están solos, por ahí tienen un poco nivel de instrucción, pero sobre todo no tienen quien los acompañe a pelear esa batalla que significa conseguir las drogas. Pero más Así allá es. de eso, vos hablabas de la calidad de vida y uno de los problemas que hay en fibrosis pulmonar, que algunos han tratado de adjudicar a eso la falta de efecto de las drogas sobre la calidad de vida, aunque es dudoso que sea así, es que los cuestionarios de calidad de vida que más circulan en medicina respiratoria, básicamente el cuestionario de St. George, ha sido diseñado y validado para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que definitivamente es una enfermedad diferente. Diferente. Entonces, ¿cómo crees vos que, más allá, vos marcaste una cosa importante y es esto de mirar una perspectiva no solamente técnica, ¿no? Pero aún desde el punto de vista técnico, como para el comienzo, como para tener alguna herramienta objetiva para decir las cosas que estoy haciendo le están haciendo o no bien al paciente? ¿Cuáles son las mejores herramientas que tenemos para medir calidad de vida en los pacientes con FPI? Sí, sí, es todo un tema, y es todo un tema porque en general nosotros cuando leemos y vemos lo publicado con respecto a estos cuestionarios o estos formularios que eh, eh, revelen lo más, ¿cómo se dice? Objetivamente lo que el paciente está percibiendo y la falta que le hace de alguna otra cosa. Es cierto, por un lado, que no hay definidos específicamente para la FPI, por el otro, que son usados generalmente para protocolos de investigación, no tanto para la práctica clínica rutinaria. A veces el médico no se toma el tiempo quizás de aplicarlos a su propio paciente individual, ahí que puede. Pero yo creo que es importante tender a buscar algunos. Por ejemplo, el St. George, que es específicamente para EPOC y que da muchos datos sobre calidad de vida en EPOC, ha tratado de ser validado y adecuado para pacientes con FPI. Y también se han usado otros, el KIM BLD, bueno, otros, el de preguntas breves, el KIM tiene 15 preguntas, otros tienen más, el de 36 preguntas que miden función, es decir, hay trabajos donde nosotros podamos ir a leer, pero yo qué saco de esto cuando digo, a ver, a este paciente puntual, al momento de evaluar la calidad de vida, cosa que no se evalúa al comienzo y nada más, ¿qué gano yo para poder brindarle algo positivo al paciente? Y bueno, yo creo que lo que más cuenta es que nosotros podemos conocer con eso o detectar
con la calidad de vida, dónde están las primeras necesidades del paciente. Eso te revelan los cuestionarios de calidad de vida. Creo que el St. George adaptado es bueno, me parece que incluso han descrito como una no correlación perfecta, sí, pero como una buena correlación, lo mismo que el King, Bill, digamos, para decirlo como se pronunciaría en español, pero creo que nos faltaría a nosotros hacer experiencia propia en ese aspecto para poder detectar el verdadero impacto de la enfermedad en la calidad de vida de cada paciente en particular. Imagínate que nosotros, cuando al momento de diagnosticar la FPI, queremos ver bien cómo la estadificamos, ni siquiera tenemos por ahí muy validadas cómo clasificamos la enfermedad. ¿Es leve, moderada, grave? ¿Qué uso? Bueno, nos vamos a los grandes protocolos de grandes poblaciones de pacientes, podemos usar otros índices para tratar de clasificar en dónde está parado el paciente, pero en general lo hacemos mucho por sentido común, de clasificarlo según la función pulmonar, y decimos, este paciente tiene un compromiso funcional leve, moderado o grave. Y después sobre eso, sobre lo leve, sobre lo moderado y lo grave, empezamos a tratar de detectar cómo le impacta ese diagnóstico a la calidad de vida del paciente en particular. Hay pacientes que con un grado severo de compromiso en su función respiratoria no tienen un impacto o el impacto que nosotros creeríamos que va a tener esa enfermedad sobre su calidad de vida no es tal, y nos sorprendemos. Pero porque justamente creo que todo parte en no darle a los cuestionarios de calidad de vida tal como están definidos hasta ahora una herramienta estática, sino ponerle todo el dinamismo de cada paciente en particular. Y eso es lo que cuesta cuando uno quiere hacer el manejo integral de la FPI. Y cuando maneja y cuando aborda ese manejo integral desde la calidad de vida. El hacerlo de forma dinámica y adecuada a la realidad del paciente. Una cosa es el paciente que está solo, pero solo, vos lo dijiste recién, solo de toda soledad. No tiene quien le vaya a hacer los trámites de la medicación. Generalmente uno lo pone en contacto con el servicio de asistencia social o en mi caso, la municipalidad o el hospital, porque te digo que en estos casos, Silvia, y a ver, que uno puede ver grueso de pacientes que tienen la obra social de la provincia o de pacientes que tienen el PAMI, a veces es preferible que no tengan ninguna de esas coberturas sociales de medio pelo y que uno pueda trabajar o con la municipalidad, con el área de servicio social de la municipalidad, o con el área de servicio social del hospital regional, porque tienen muchísima más respuesta, mucha más respuesta. Conseguir el antifibrótico a mí me ha costado menos tiempo con un paciente que no tenía nada, pero nada de nada, con un paciente que tenía PAMI, por ejemplo. Sí, o sea que... Por favor. No. Y a ver, cuando nosotros, por ejemplo, acá, en esta soledad neumonológica que uno puede tener en Concepción. En Concepción yo no tengo centro de rehabilitación respiratoria como manda la evidencia científica. No lo tengo. No tengo kinesiólogos que hacen la kinesiología en general, algunos se dedican más específicamente a la kinesioterapia respiratoria y a veces se motivan para tenerla más, entrenadores físicos
que les pido por favor que hagan un entrenamiento en pacientes no sanos. Lo mismo, entonces, decir que yo a mis pacientes con fibrosis les puedo mejorar la calidad de vida durante el entrenamiento que dura la rehabilitación respiratoria, sea de 8 sesiones, de 12 sesiones, aún haciendo rehabilitación de mantenimiento posterior, como se hace en los mejores centros o lugares del mundo, aún en Buenos Aires que se hace también, yo no tengo cómo brindarlo. Entonces yo tengo que tratar de generar una calidad de vida donde el paciente tenga una percepción de su enfermedad que lo motive a ubicarse en la realidad, no con la realidad de su enfermedad y del estadio de enfermedad que él cursa, y con la realidad de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, y es toda una tarea, donde agradezco que Concepción sea chico, sea una ciudad chica, porque si no, uno diría, ver, esto quedaría en una teoría, o quedaría en que yo vaya a leer a la divina de Elizabeth Renzoni en cómo dice que tenemos que aplicar el King Build en los pacientes, ¿me entendés? Quedaría en una teoría. Entonces sí, aplicarlo, pero ver que aquello que nos falta al médico y su equipo y al paciente no significa decir, y bueno, no está. No, no, no. Significa inventar, crear cómo se puede hacer, porque ese paciente puede tener calidad de vida en el estadio que se ha diagnosticado, en los estadios a que progrese y aún en los días previos a su muerte. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Me parece que todo esto que estuviste mencionando vos nos hace un poco volver al principio. Vos decías, hay pacientes, los pacientes son heterogéneos, pero también los médicos son heterogéneos. No en cuanto a su, por supuesto, en cuanto a su mismidad, como se diría en términos filosóficos, pero también en cuanto a las características de su práctica. Por ejemplo, el tema de los cuestionarios, yo creo que obviamente son imbatibles en términos de dar una respuesta objetiva, pero claro, una cosa es el médico que hace solamente enfermedad intersticial en una institución generalmente pública, donde el manejo de los tiempos, si uno tiene una relación de poder suficientemente delimitada por los intereses del hospital que a uno le permita pasarse 45 minutos, una hora con un paciente, no es la misma situación de la del médico que está 15 minutos por paciente y que no lo puede manejar, no es una cosa que la decida él. Y sabemos que el 80% de los médicos trabajan en esas condiciones. Entonces, en ese contexto los cuestionarios son inaplicables, porque aún aquellos que son de autoadministración, al paciente hay que explicarle, después hay que leerlo. Totalmente. Entonces, me parece que, y eso se hace aplicable para todo. Yo creo que lo importante de lo que vos estás diciendo es decir, bueno, esta es mi práctica, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuándo tengo que hacer el esfuerzo de derivarlo para que tenga una, dos consultas con gente que, bueno, las condiciones de práctica que tiene están dirigidas a esa, generalmente porque, bueno, a la institución le interesa que vos hagas eso, y que así todo no son perfectas, pero que vos después puedas seguir al paciente, pero que lo mismo que en todas las cosas de la vida, ¿no? Si uno se va a resignar a hacer lo que todo el mundo te dice que vos podés hacer y no querer hacer un poquito más, bueno, estaríamos todavía combatiendo la peste con brujas, ¿no? Entonces, yo creo que lo malo es que la verdad, en cualquier enfermedad, pero sobre todo en una enfermedad seria, el insumo más importante, Roncaroni decía una cosa que a mí me costaba creer que fuera cierta, porque el Ronco no era una persona, no era cariñoso, nunca. Muy cariñoso que digamos. Que se me hubiera ocurrido para definirlo. Pero él decía, ¿qué es lo más importante que uno le puede dar a un paciente? Y todos decíamos distintas cosas pensando lo que él pensaría.
y él decía a uno mismo, ¿no? Y eso Dios se mío, traduce tal cual. en términos prácticos en tiempo. Sí, Lo que uno le tiene que dar al paciente es tiempo. sí. Pero seamos realistas, los médicos hemos aceptado a lo largo de los años formar parte de un sistema perverso que si hay algo que nos niega es el tiempo. Y si que le Es damos así. tiempo a los pacientes es a costa, hoy en día, o al costo, de que después nos reputeen, no es una cuestión de dinero siquiera, que nos reputeen, porque no, somos muy poca proporción de los médicos tienen una alta proporción de sus pacientes en quienes ellos manejan los tiempos. Los tiempos los maneja la institución. Y uno puede ser quien fuera de importante, pero bueno, después de una gran pelea puede conseguir 20 minutos por paciente en vez de 15. Y además, la otra Exacto. cosa es que los médicos vivimos de nuestro trabajo, entonces tampoco es que Es podemos así. dedicarle 2 horas a cada paciente por 300 pesos la consulta. Creo que tener eso en cuenta es muy importante porque si los médicos no entendemos que la lucha por nuestras condiciones de trabajo es exclusivamente, no exclusivamente, pero es primordialmente en beneficio de los pacientes, y no lo vamos a arreglar nunca. Que esto no es un reclamo de gano 15 centavos más la hora, sino decir, no me obligues a trabajar mal, porque yo prometí el día que fui médico que iba a hacer cosas por los pacientes y no me dejan hacerlas, porque para eso necesito ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Es así. Pero con todas Es esas así. limitaciones, vos que ves enfermos con fibrosis pulmonar, para vos, ¿cuáles son las cosas que más le molestan a los pacientes con fibrosis pulmonar? ¿Vos crees que es la perspectiva que Bueno, tiene una enfermedad que puede ser mortal, o sea, el miedo? ¿Crees que en general es la fatiga, es la tos, es qué sé yo, los efectos adversos de los medicamentos? ¿Qué es lo que más les molesta? sí, también depende de cada paciente, ¿no? A ver, creo que, y en referencia a la reflexión que hiciste antes, Silvia, creo que los médicos, con el interés creciente que estas enfermedades fibrosantes están generando en la población neumonológica, creo que deberían pensar en que la atención del paciente con FPI es tiempo, y es mucho tiempo. A ver, hay un gran pro, es una enfermedad poco frecuente. O sea que del pool de un médico que haga todo, no solo intersticio, y el paciente con fibrosis pulmonar o con otra fibrosante, los pacientes van a ser los muchísimos menos, pero va a haber, en su vida va a haber, en su actividad de médico va a haber pacientes con FPI, y si los va a ver, si se va a interesar en hacer todo el proceso, desde que el paciente consulta y le oculta los rales velcro, hasta hacer el diagnóstico, presentarlo en el equipo multidisciplinario, confirmar el diagnóstico, hacer el tratamiento, seguimiento terapéutico, seguimiento de pronóstico y todo, el neumonólogo, aunque vea 20 asmas, 30 EPOC y 2 fibrosis, tiene que saber que esos pacientes con fibrosis le van a llevar 1 hora por consulta mínimo indispensable. Y debe hacerse a la idea, porque si no, todo queda en verso y en escribirlo lindo en un papel o en una diapositiva. Por un lado tiene que saber eso. Por otro lado tiene que saber que sí se puede hacer, quizás no una rehabilitación respiratoria convencional, pero sí se puede hacer algo adecuado a la realidad del paciente, que sí se puede hacer contención emocional del paciente, la familia y los cuidadores, que sí se puede conversar gradualmente, empáticamente, sobre todo lo que significa esta cruel enfermedad, y que para eso él no puede estar solo. Entonces, en esa hora, o estará solo, o reunirá, o le dirá al paciente que su equipo está conformado por una serie de profesionales que también le van a brindar ayuda, que también van a trabajar con él para lograr esto, la calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso digo que cuando uno toma la decisión de ver pacientes con este tipo de enfermedades, tiene que tomar la decisión de hacerlo bien. Como decía Roncoroni, darse, ser uno mismo. Y eso requiere tiempo. Ahora, ¿de qué es lo que los pacientes más se quejan o lo que los pacientes más reclaman? Y acá voy a hacer otra salvedad. Mr. Google está a disposición de todos los pacientes, del que está solo, del que está con familia, del que tiene los nietos cibernéticos, del que tiene la prima, la tía. De algún modo, la mayoría de los pacientes llega con miedos generados por lo que leyó, con reclamos generados por lo que leyó. Entonces, ahí es también donde nosotros tenemos que estar muy bien parados frente al paciente para no enojarnos, porque nos trae toda la información del Google y capaz que hasta nos trae una vacuna que nosotros no conocíamos, sino para estar capacitados para responderles con convicción y educarlos en cada ítem con convicción. Entonces, el paciente, y a vos te debe haber pasado, de estar viendo hacia este lado del negatoscopio y el paciente acá, la tomografía o el CD con la tomografía, y estar pensando cómo le digo que se confirme el diagnóstico, cómo le digo que... Y el paciente te dice, doctora, dígame que no es cáncer. Totalmente. Entonces vos pensás, no es cáncer, es peor. Eso lo pensás internamente. Pero podés agarrarte de ahí y decirle, no es cáncer. Le quitaste como un tabú que el cuco del cáncer produce, pero te dio la posibilidad de poner un pero. Y sin ser catastrófico, de comenzar a dar la información. O sea que lo primero que el paciente quiere es sinceridad sobre qué diagnóstico le estás haciendo. Una, porque ya fue al Facebook de Afipia y leyó todo, o porque fue al Google que el primo de Lanús le comentó lo último de lo último en intersticio. Entonces vos tenés que estar preparado a quitar miedos sin fundamento. Y que lo que quede miedo sea lo que nosotros llamamos prudencia, para que pueda estar siempre pisando con los pies sobre la tierra, tanto él como el equipo de salud que va a empezar a tratar. Después, la mayoría de los pacientes se queja de la falta de aire y de la tos, obviamente, la disnea y la tos. Creo que muchos más, sobre todo si los pacientes aún estaban en actividad, de la disnea. Muchos pacientes, y cosa que nosotros a veces olvidamos, de la disfunción sexual que la disnea le produce. Y a veces no lo consideramos en la calidad de vida de un paciente en particular. Otros pacientes de que se dedicaban al jardín y no lo pueden hacer, o sea que la disnea y la tos, sobre todo si los estadios son iniciales, es lo que más les cuesta y sobre lo que uno actúa. Generalmente la tos, al no ser muchas veces nocturna, no les quita el sueño. Entonces el sueño es algo que nosotros podemos manejar mejor. Las horas del sueño, quitarles un poco la preocupación porque los primeros días del diagnóstico dejaron de dormir bien. Después el desacondicionamiento, esta fatiga y esto que su cuerpo no les da, es por ahí en estadios un poco más avanzados. Y si nunca los pusimos a hacer ejercicios, si nunca les ofrecimos rehabilitar, aunque sea caseramente, y
Y creo que sobre todos esos aspectos, así como el día 1 hemos empezado con la pirfenidona o el nintedanib, el día 1 tenemos que evaluar el grado de la tos, el grado de la disnea y usar escalas analógicas, escalas comparativas según, bueno, analógicas también, pero de acuerdo a la actividad que puede o no puede hacer. Cómo está comiendo, y se abre todo el abanico de la asistencia integral. Disnea, tos, nutrición, ejercicios, afectos, trabajo, vida sexual, todo. Emociones, depresión, ansiedad, todo eso después va saliendo. Uno no le pinta un panorama de todo lo todo que él puede llegar a sentir, y es como cuando los chiquitos a los 2 años empiezan a hacer preguntas. Mamá, ¿yo he nacido de repollo? No. Y pregunta otra cosa, si dice cómo he nacido, decirle así, así, asá. Y ver que lo haya entendido, porque muchas veces nosotros le decimos al chico así, así, asá, y no entendió nada. El paciente también, que él vaya presentándonos, y ahí creo que hacer de entrada un cuestionario de calidad de vida, una escala analógica de disnea, de tos, un no dejar que venga solo, venga a la próxima consulta con sus hijos, con su mujer, con su esposa, con su esposo, venga con quien lo cuida, y ahí, a medida que uno va dando información, a la próxima visita hay otra inquietud del paciente, y otra inquietud del paciente, pero sobre donde primero tenemos que actuar es sobre los síntomas. Y ojo, son pacientes que te refieren esos síntomas, y a veces no es por la FPI, es porque están descompensados del reflujo, porque la hipertensión arterial no se va controlando bien, porque capaz que tienen asma. A ver, yo tengo una paciente que la trataba por asma, y estábamos así con las antenitas de vinil, porque su abuela y su mamá se habían muerto de fibrosis pulmonar, y ¡pum!, en un momento le auscultamos los velcro. Claro. Pero ella hace el tratamiento de su asma y de su atopía, y hace ahora el tratamiento de su FPI, de su fibrosis familiar. Yo creo que vos estás trayendo a la discusión un tema fundamental, que es el de la comunicación con los pacientes. Esencial. Parece obvia, siempre se habla de lo mismo, pero que en términos prácticos es muy difícil aún para aquellos que tenemos muchos años, y por lo tanto, tener muchos años lo único que significa es que a uno le pasaron todas las cosas, ¿no? Sí. Porque, bueno, y vio tantos enfermos que... Y yo creo que estas enfermedades lo que nos hacen es enfrentarnos a nuestras propias frustraciones y a nuestras propias expectativas fallidas. Laín entra algo que no es precisamente una de mis figuras, seguramente a vos te gusta más, porque sos medio... ¿Qué me gusta más? Habla de la diada médico-paciente, ¿no? Y realmente yo creo que en términos hegelianos, esta cosa dialéctica de que nosotros como médicos, para ser médicos necesitamos que existan los pacientes. Y entonces tenemos determinadas expectativas, porque en general hemos sido educados, todavía ahora aún, y yo no sé si no es peor ahora que antes, los médicos para esto de que nosotros curamos enfermedades, siendo que la verdad que curamos muy pocas enfermedades. Entonces, las enfermedades graves que van a terminar en la muerte, y peor las que ni siquiera le podemos mejorar los síntomas, nos producen una enorme frustración. Y creo que hay que... lo que uno trata es de sacarse los pacientes de encima, ¿no? O si no, tiene la tendencia a minimizar. El tipo se queja de que tiene tos. Bueno, acá esto es una ciudad grande, entonces, por ejemplo, hay algo que no sé si hay un equivalente, supongo en la ciudad de Tucumán, en San Miguel, sí. Y yo tengo pacientes que me dicen, después de 45 años, me dice, tuve que dejar el abono del Colón, porque no puedo ir porque tengo tos. Y verdaderamente tener tos durante una ópera o durante un concierto es severamente sancionado
por la gente que está sentada a tu alrededor. O gente que se priva de la vida social, Sí, y dice, no, que voy totalmente. ahí, yo estoy tosiendo todo el tiempo. Y uno dice, bueno, a veces un poquito de tos, no es para tanto, porque para nosotros algo es para tanto cuando lo va a matar, o bueno, cuando el tipo no se puede levantar de la silla. Y la verdad, yo estoy segura que para la mayor parte de la gente, decididamente, bueno, ahora quizás lo estamos aprendiendo con la pandemia, ¿no? La vida social es una de las partes más importantes de la vida de una persona. Sí, Entonces, totalmente. un síntoma que a alguien le impide juntarse con los amigos o le hace decir que no, porque le da vergüenza, porque se siente incómodo estar, que toda la gente se tenga que preocupar por él, es tanto más importante como para saber si le vamos a dar un mes y medio más de supervivencia, como le damos a un cáncer de pulmón con drogas que valen fortunas, ¿no? Fortunas, es así. Fortunas. Entonces, me parece que, pero claro, eso es difícil porque es frustrante, porque no conseguís un éxito, porque a uno le gusta, como a todo el mundo, tener éxito. Bueno, entonces tiene que dedicarse a otras enfermedades, porque la fibrosis pulmonar, yo creo que a ver, lo más gratificante que yo puedo conseguir en una consulta es que alguien me diga, y por suerte en general me sucede, me voy mucho más tranquilo. Porque no es que, Así. yo no le digo nada de lo que no le hayan dicho. Muchas veces le han dicho las mismas cosas y le han sugerido lo mismo, pero lo que el tipo necesita es hablar, necesita preguntar, necesita decir cosas y sentir que no son estupideces lo que está diciendo, que es Exactamente, importante lo que está diciendo y que a uno le importa. exactamente. Así es. Ese tema de la comunicación es muy importante. Y hay un punto Es en el clave. que para mí es muy difícil de resolver y me gustaría saber cómo lo haces vos. Todos decimos, nosotros no tenemos ni el tiempo ni las capacidades muchas veces como para hacer el tratamiento de los síntomas, sobre todo de la tos refractaria o de la disnea muy avanzada. Y Ujú. sería muy bueno, es muy bueno contar con un paliativista para que a uno lo Sí, ayude. así es. Primera limitación, los paliativistas son pocos, están muy enfocados al cáncer y qué sé yo. Pero ponele que vos, por ejemplo acá en Buenos Aires, el paciente tiene OSDE tiene un buen sistema de cuidados paliativos y existe la posibilidad de referirlo a un tipo que no está muy mal a que tenga una consulta con paliativos, porque por ejemplo tiene una tos intratable y vos decís, por ahí ellos van a saber mejor que yo la combinación de las drogas. Ujú. ¿Cómo le comunicas a un paciente que lo querés derivar a cuidados paliativos sin que el tipo no sienta que lo próximo que viene es ya hacer el contrato con la empresa funeraria porque paliativos es una palabra suficientemente Sí, conocida como para que los pacientes entren en pánico? es así. Bueno, hace a la comunicación con el paciente también. Contesto esa y después quería decir otra cosita con referencia a tu pensamiento previo. Odio la palabra cuidados paliativos para la especialidad. Creo que hay que ponerse de acuerdo con los paliativistas y decirles que nos ingeniemos de buscar otra forma de mencionarlos. Pero a ver, como todavía existe cuidados paliativos, paliativistas, lo voy a derivar, está también en la comunicación y en cómo nosotros hemos comenzado la gran conversación con el paciente desde la primera consulta diagnóstica, cuando el diagnóstico. El paciente a ver, por lo menos en lo que yo hago en la práctica, el paciente sabe que no voy a ser su única médica, sí voy a coordinar, sí me va a llamar, sí a cualquier hora me va a hacer el WhatsApp, más ahora ellos saben que yo estoy, pero no soy la única. Entonces, cuando le escribo en un papelito, el kinesiólogo, el entrenador físico, la psicóloga, escribo también el especialista en cuidados y tratamientos paliativos. Y le explico qué significa la palabra paliar, que es una acción. A ver, los médicos hacemos cuidados paliativos
siempre, porque estamos paliando, estamos controlando una molestia o un síntoma. Él ahí escucha esta, que puede ser una mala palabra, porque es cierto que en aquellos pacientes que quizás son derivados, a ver, no todos los pacientes con fibrosis pulmonar que a veces me vienen a consultar para hacer un esquema para la tos y la disnea son pacientes míos, de mi consulta. Y a veces no han escuchado la palabra cuidados paliativos, y sí, las relacionamos a los 6 últimos 12 meses, 6 a 12 meses últimos de mi vida, y ni la perciben así, perciben que tienen tos, y que la tos les ha perjudicado totalmente su calidad de vida. A ver, a alguien que tiene 40 años, un abono en el colon, y cómo lo entiendo, porque es lo que más extraño de Buenos Aires, pero es así como sacarle la calidad de vida. Después vos le haces entender que hay otras cosas que le van a dar placer y que le van a generar calidad de vida también. Pero entonces, en esa primera y gran conversación que se va repitiendo en cada consulta, porque se lleva todo escrito, ¿qué ha leído de lo que le he escrito en la primera entrevista, en la primera consulta? ¿Qué palabra le ha resultado fácil o difícil? ¿De qué se ha olvidado? Entra paliativo. Y yo les digo, si la tos es molesta, uno puede tratar tempranamente la tos. A ver, y acá nos metemos en que el tratamiento de la tos es así como, creería que prueba-error, salir de lo que le ponemos tanta expectativa a que lo primero que le demos le calme la tos, que realmente, no sé, lo llamamos a las 48 horas ansiosos nosotros para ver si le calmó. Pero creo que es un probar, y si bien cuando uno dice opioides, el paciente también se desgarra las vestiduras. ¿Para qué cuando decimos morfina o derivados de la morfina? No, no. A ver, es tremendo, Silvia, vos ponete a pensar que hemos estado del otro lado también. A ver, que te digan, le vamos a calmar la tos con un derivado de la morfina. Entonces, es todo un arte, ¿me entendés? Yo creo que acá estoy con Paco Maglio. Si nosotros elegimos atender este tipo de pacientes, y bueno, sepamos muchísimo de la ciencia, pero sepamos más del arte. Y el arte es humanismo puro. Si no te gusta, no veas pacientes de este tipo. Derivalos tempranamente. Otros podemos asumir este tipo de cuidados, porque hemos planteado diferente nuestra asistencia, porque estamos en un contexto que nos lo permite, como vos decís. Así estés en el centro de la Cava, o en el mejor hospital, o acá en Concepción, donde tengo un solo hospital regional y un consultorio privado, ¿cómo hacerlo? Y eso es una decisión médica, así como decidir que los paliativos en estos pacientes es oportuno iniciarlos desde el momento del diagnóstico. Al menos que le entre el término y que le diga, nosotros vamos a paliar la tos. Yo no lo sé hacer, pero lo voy a mandar al doctor fulano que sí lo va a saber hacer. Y quizás cuando le controle un poco la tos, se le vaya un poquito ese grado de falta de aire que tiene. Porque usted sabe que este medicamento tiene flor de ventaja, actúa sobre las dos cosas. Y capaz que le da un poquito también de un sueño más tranquilo, y le empezás a buscar. Pero entra dentro de saber mucho de la ciencia, pero de manejar mucho el arte. Sí, con estos pacientes en especial. Una cosa de los hiperespecialistas, como somos nosotros, que, como vos decís, sabemos, digamos que vamos a hacerle creer a la gente que sabemos mucho de esta enfermedad, pero no sabemos nada claro. de esto. Creemos que sabemos mucho. Pero además es verdad. Eso, y eso pasa muchísimo, uno lo ve
en la especialidad, no en la subespecialidad, ¿no? Como, claro, cada especialista mira lo suyo y decís, pero ¿y el endocrinólogo no vio que tenía tal cosa, ¿no? Y aún aquellos que venimos de la medicina interna, cuanto más subespecializado, peor. Eh, pero una de las cosas es acordarse de que 50% de los pacientes que tienen tos, que sin duda para mí es el peor síntoma que tienen, porque es mucho más temprano además que la disnea, ¿no? Eh, Ujú. los pacientes que tienen tos, que tienen fibrosis pulmonar idiopática, 50% de los casos tienen tos por algo que no tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, la gente que tiene enfermedades raras, eso no la protege de tener enfermedades comunes. Entonces, hacer Así es. el trabajo de búsqueda de la misma causa de cualquier persona que tiene tos crónica, hacer la prueba de tratamiento y recién después decirse que eso es tos por fibrosis pulmonar idiopática. Creo que una Tal cosa que cual. hemos aprendido de la gente del Brompton, uno dice la tos de la fibrosis pulmonar idiopática no tiene expectoración habitualmente, y eso es verdad, es la típica tos seca, y entonces ahí cada uno tiene un poquito, no hay literatura como para decir que una opción es mejor que la otra. Yo creo que la mayor limitación para usar la morfina, las dos mayores limitaciones son primero la logística de la compra de medicación con receta archivada y todo eso, que la mayor parte de los médicos no la saben manejar además. Exacto. Pero bueno, los intersticiólogos tendrían que saber porque la vas a necesitar en algún momento. Pero la mayor limitación para mí es que el paciente yo le nombro la morfina y el tipo, bueno, ya Sí, empieza, ¿no?, sí, a pensar que es una sí, enfermedad sí, sí, terminal. Y es muy difícil sí, a sí, veces sí, convencerlo. Entonces, yo sí. personalmente uso dextrometorfano como primera opción, que la Sí, mitad, sí, que es una sí. que yo diría que en general da buen resultado, a veces no, si Y no da resultado uso codeína, he usado pocas veces lidocaína, pero también es verdad que como uno lo reserva para los pacientes que están más peor, y bueno, tiene cierta lógica que te vaya menos bien, porque por ahí son los pacientes más refractarios. Pero hay un grupo de pacientes que tienen expectoración, y que tienen tos con expectoración frecuente, mucosa, no expectoración purulenta, ¿no? Y hace un tiempo, eso lo hablábamos hace mucho tiempo con Elizabeth de esto, Elizabeth Renzoni de Brompton, y ellos después terminaron publicando un trabajo de hacerles acitromicina, como se le aceite- hace a la la bronquiectasis, citro, y exactamente. hay un porcentaje de pacientes que funcionan. Yo he tenido Sí. alguna experiencia, no es que tengo mucha experiencia, porque tampoco son tantos los que tienen expectoración, pero cuando han fracasado las cosas de decir, bueno, por ahí la tos con expectoración de, qué sé yo, del reflujo, de la alergia, y le das todas las cosas habituales y no mejoran, a veces mejoran con un poquito de corticoides, pero también, También. como es una cosa que la van a tener todo el tiempo, uno es medio amarrete con los corticoides, ¿no? Pero, pero yo creo que lo más importante es lo que dijiste vos, que es ensayo y error, ir probando y estar Sí. encima. Y obviamente comenzar con aquello que nosotros en el consultorio manejamos mejor, los Claro, antitusivos puros, los antitusivos asociados con antihistamínicos de primera generación. Nosotros tenemos una presentación de la difenidramina que viene con el butimarato y que también. realmente es muy bueno y controla muchas veces también esa tos húmeda o moderadamente húmeda. Y es cierto lo de la citromicina. Bueno, hay que pensar que en pacientes EPOC tenemos protocolos de acitromicina quincenales y son pacientes que, a ver, yo creo que cuando con estas cuestiones que son prueba-error, que la medicina va queriendo depositar confianza a medida que las va estudiando, es evaluar la respuesta en cada paciente, porque así como hay pacientes que mejoran muchísimo con esta primera indicación, la tos, hay otros pacientes en los que tenemos que ir haciendo un tratamiento alternativo y casi como decir ascendiendo a llegar a los opioides, pero uno podría tenerlos,
por eso digo, uno debe como médico tratante, junto con su equipo, y como paciente que escucha, introducirle la terminología médica al paciente. Usted nunca me ha dicho eso, doctora. No, que sí le hayamos dicho, que sí le hayamos dicho cosas a él, a la familia, a aquel que ha asumido el cuidado del paciente, que puede ser familiar o no. Pero ciertamente cuando... A ver, la paciente esta que te comenté de la fibrosis pulmonar familiar ha mejorado muchísimo la tos. ¿Con qué? Con la pirfenidona. Bueno, también Ha sido está otra escrito. historia. A ver, yo quería aferrarme tremendamente, ya casi como que le quería llamar a vos, a Elizabeth, a Ato, a todo, decirle la pirfenidona de calma, porque vos decís querés ser, no querés ser súper optimista, así como que wow, pero, y ella maneja a veces una tos, cuando, que está más en relación también porque tiene mucha hiperreactividad bronquial, pero maneja su tos con LABA y C, la pirfenidona, y de vez en cuando usa un antitusivo. Pero es así con cada paciente, con cada paciente. Bien, tendría 200 preguntas más para hacerte. Porque además la verdad que yo creo que, como vos definiste bien, la fibrosis pulmonar no es una enfermedad tan difícil. Es por ahí medio difícil el diagnóstico, saber cómo se llama, es un poco complicado. Pero una vez que hacen tratamiento los pacientes, la verdad que no tiene mucha complicación. La dificultad está en esto de la escucha, otra vez volviendo a Paco Maglia, ¿no? Él hablaba de más que del interrogatorio, del escuchatorio, ¿no? El escuchatorio, ahí descubrís muchísimas cosas de la FPI en cada paciente. Que obviamente también con todo lo que hacemos, que son objetivas, el funcional respiratorio, el test de marcha, la difusión, todo lo demás, porque no dejamos de hacer todo lo que sabemos que debemos hacer, pero es escuchar y ver si este paciente es estable y va progresando lentamente, o si es de aquellos que está exacerbando y yo tengo que ver realmente que ya se está viniendo otra exacerbación porque lo está haciendo con determinado... No hay nada escrito sobre cada paciente en particular. Eso lo logra escribir el médico, eso lo logra escribir el médico. Y por eso digo que, sabiendo que vos y yo somos... bastante firmes en trabajar con los niveles de evidencia científica que realmente te aporta la literatura, también somos firmes en saber que hay cosas que la literatura jamás te las va a dar, de lo que vos como médica de ese paciente podés escribir de ese paciente en particular. Que te va a servir un para paciente otros. es una persona, básicamente, ¿no? Y eso es, a veces es fácil olvidarlo, ¿no? Que no es un problema a resolver, sino una persona que está sufriendo y que requiere del otro lado eso, una persona empática. De nuevo, para que nosotros estemos en condiciones de ser empáticos, nadie puede ayudar a nadie si no está mínimamente bien consigo mismo. Y más allá de los problemas personales que pueda tener cada uno, si nuestras condiciones de trabajo son agobiantes, si estamos enojados apenas entramos al lugar en que trabajamos, si los primeros 3 pacientes nos trataron mal, si sabemos que tenemos un montón, bueno, no nos pidan, es lo que pasa ahora. Una cosa era la reserva emocional del recurso humano de salud al comienzo de la epidemia y otra cosa es cuando la gente ya está agotada y encima se siente frustrada y desilusionada porque siente que a la sociedad no le importa nada, ¿no? Entonces, arreglar los problemas de los pacientes requiere que haya médicos en condiciones de poder tener la energía y la voluntad de darle lo que necesitan. Y lo que necesitan es eso, un ser humano del otro lado.
Te agradezco muchísimo, Betty. Ah, La verdad que ha sido un placer. Podríamos hablar horas de esto y quizás algún día vamos a hablar. algún día Sí, podemos hablar de cómo nos acercamos con la conversación a las últimas instancias de un exactamente. paciente que también, pero que da también para mucho. Pero a ver, si yo tuviera que transmitir mi pasión por esta forma de encarar la medicina. Ser médicos que tendamos a formarnos lo mejor posible, grandes lectores, generosos con nuestros conocimientos para que los colegas sean también generosos con lo que ellos saben y podamos compartir lo que sabemos. Y saber mucho de aquellas enfermedades que vamos a tratar. No tocar de oído, no curar por ósmosis, saber mucho, pero tener todo este sustento científico y de la evidencia en un bagaje de humanismo que haga que el paciente se sienta cómodo con nosotros, que el paciente diga, a ver, yo ya empiezo a tener otra calidad de vida distinta por cómo puedo encarar las conversaciones con la doctora. Que sea así, y que si no estamos capacitados para llevar esto, sepamos derivar. No todos hacemos todo, sepamos derivar, no trabajemos solos, generemos equipos de trabajo y sepamos derivar. Bueno, ¿y quién más que vos que nos enseñás permanentemente al trabajo en conjunto, a trabajar desde los conocimientos puestos en común y desde los equipos de multidisciplina, y estos pacientes si hablamos en términos de calidad de vida, podremos llenar 1000 tipos de cuestionarios. Pero, a ver, esto es como una vez me enseñaron en mis primeras clases de pedagogía. Cualquier método de enseñanza-aprendizaje es malo, así sea el mejor de los métodos, en un mal profesor. Un mal método de enseñanza-aprendizaje puede ser la Biblia en un buen profesor. Entonces, no tenemos contexto, pero tenemos la capacidad de brindarle todo lo que el paciente necesita para decirnos, doctora, estoy bien, como vos decís, me voy más tranquilo, ya es suficiente. Es lo que necesita y lo que tenemos para darle en este momento, ¿no? Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Betty Gil, como siempre una palabra de sabiduría y de cariño, porque la verdad es que a los pacientes hay que tenerles un cariño diferente al que uno les tiene a los amigos o a la familia, pero cariño, y ninguna persona mejor que Betty, que es una persona cariñosa por naturaleza, hasta con los que no se lo merecen. Así que muchas gracias, Betty. Y bueno, Muchísimas gracias. ya nos encontraremos en alguna otra entrevista. Gracias a todos ustedes Seguro por que haber sí. estado con nosotros. Muchísimas gracias y hasta el sábado.